descubrí que mi hermano asesinó a mi padre por una traición que involucra a mi cuñada. La verdad llegó a mí una noche de octubre, 3 años después del supuesto accidente automovilístico que acabó con la vida de papá. 3 años de llorar en su tumba, de sentirme culpable por no haber pasado más tiempo con él, de creer que un conductor ebrio nos lo había arrebatado en esa carretera oscura camino a Guadalajara. Mi nombre es Santiago Velázquez. Tengo 34 años y trabajo como auditor forense para una firma internacional en la Ciudad de México. Mi hermano Mayo, Rafael, tiene 40 años y siempre fue el hijo favorito de papá, el heredero del negocio familiar de construcción, el que recibió el terreno en Polanco como regalo de bodas, el hijo perfecto que podía hacer cualquier cosa mal. Yo era el hijo menor, el que eligió una carrera diferente, el que papá veía con una mezcla de orgullo y decepción. Todo cambió cuando recibí una llamada de Mónica, la secretaria que había trabajado con papá durante 20 años en la constructora. Su voz temblaba cuando me pidió que nos encontráramos en un café lejos de la oficina, lejos de cualquier lugar donde Rafael o su esposa Valeria pudieran vernos. Cuando legué Mónica Lucía, 10 años, mayor, que la última vez que la había visto en el funeral de papá, tenía ojeras profundas y sus manos no dejaban de temblar mientras sostenía su taza de café. Santiago, necesito contarte algo que me ha estado carcomiendo durante 3 años. Ya no puedo vivir con esto. Me di cuenta de que el café estaba vacío, excepto por nosotros. Mónica había elegido cuidadosamente el momento y el lugar. Lo que voy a decirte va a destruir tu mundo, pero mereces saber la verdad sobre la muerte de tu padre. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué quieres decir con la verdad sobre su muerte? Fue un accidente, un conductor ebrio en la autopista a Guadalajara. Mónica negó con la cabeza lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. No fue un accidente, Santiago. Tu padre fue asesinado y sé quién lo hizo, porque yo ayudé a cubrir las evidencias. La confesión que siguió fue como recibir un golpe tras otro, cada revelación más devastadora que la anterior. Papá había descubierto que Rafael y Valeria estaban desviando fondos de la empresa familiar. Más de 15 millones de pesos en contratos fantasma, facturas falsas y cuentas offshore en las Islas Caimán. Pero eso no era lo peor. Papá también había descubierto que Rafael no era realmente su hijo. Mi madre, que murió cuando yo tenía 8 años, había tenido una aventura años antes con el socio de papá. Ernesto Ruiz San Rafael era producto de esa relación, algo que mamá confesó a papá en su lecho de muerte. Durante 20 años, papá había guardado ese secreto, tratando a Rafael como su propio hijo, a pesar de saber la verdad. Pero cuando descubrió el fraude financiero, algo se rompió en el Mónica. Me contó que papá había confrontado a Rafael 2 semanas antes de su muerte en la oficina. Después de que todos se habían ido, ella se había quedado trabajando tarde y escuchó toda la conversación desde el archivo contiguo. La voz de papá había sonado rota, devastadora, ante crié como mi hijo. Te di todo, Ann, la empresa, mi apellido, mi confianza, y así me lo pagas, robándome millones y destruyendo el legado que construí durante 40 años. Mónica imitó entonces la voz fría de Rafael, una voz que me heló la sangre. No eres mi padre, nunca lo fuiste, y tu precioso legado vale una mierda comparado con lo que Valeria y yo hemos construido. Deberías haberle dado la empresa a tu hijo de sangre, a Santiago el Perfecto, pero no. Tuviste que darme migajas mientras me
recordabas constantemente que yo era una obligación, no una elección. Mónica continuó relatándome cada detalle con precisión dolorosa. Papá había amenazado con denunciar el fraude y desheredar completamente a Rafael, dejándolo sin nada. También planeaba hacer una prueba de ADN pública para demostrar que Rafael no era un Velázquez de sangre. Todo está en este USB. Le había dicho papá a Rafael toda la evidencia del fraude, las transferencias, los documentos. Lo entregaré a las autoridades mañana y luego voy a modificar mi testamento. Santiago heredará todo. Tú no mereces llevar mi apellido. Esa fue la última conversación que tuvieron. 2 días después, papá murió en ese accidente en la autopista, pero Mónica sabía cosas que la policía nunca investigó. Sabía que Rafael había contratado los servicios de un mecánico para sabotear los frenos del Mercedes de papá. Lo supo porque encontró un recibo escondido en el escritorio de Rafael una semana después del funeral. Un pago de 200,000 pesos a un taller mecánico en Naucalpan con la nota Frenos Velázquez, octubre 15. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué guardaste silencio durante 3 años? Mi voz sonaba acusadora, pero Mónica no se ofendió, porque Rafael me amenazó. Me dijo que si hablaba, mi hijo Pablo terminaría en pedazos en una zanja. Pablo tiene autismo severo y está en una institución especializada muy cara. Rafael paga esa institución, Santiago. Me compró el silencio con el bienestar de mi hijo. Salí de ese café sintiendo como si caminara en una realidad alterna. Mi hermano, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me llevaba a partidos de fútbol cuando éramos niños, había asesinado a papá. Y Valeria, mi cuñada, que siempre sonreía en las reuniones familiares, había sido cómplice. Durante 3 años había compartido cenas navideñas con los asesinos de mi padre, sin saberlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en mi departamento de Condesa, mirando fotos antiguas de nuestra familia. Papá con su brazo alrededor de Rafael en la graduación universitaria. Rafael y yo jugando en el jardín cuando éramos niños. Valeria cortando el pastel de bodas mientras papá brindaba por su felicidad. Todo era una mentira construida sobre traición y sangre. A las 6 de la mañana tomé una decisión. No iría directamente a la policía. No todavía. Necesitaba evidencia sólida. Algo más que el testimonio de una secretaria asustada y un recibo sospechoso. Como auditor forense, sabía exactamente cómo construir un caso hermético. Rafael había cometido fraude durante años, y eso dejaba rastros digitales imposibles de borrar completamente. Contraté a un investigador privado, Héctor Reyes, un ex policía ministerial con reputación de ser discreto y efectivo. Le expliqué la situación sin revelar todos los detalles. Todavía necesito que investigues a mi hermano, sus cuentas bancarias, sus movimientos financieros desde hace 4 años, y necesito información sobre un mecánico en Naucalpan que pudo haber trabajado en un Mercedes en octubre de hace 3 años. Mientras Héctor trabajaba en segundo plano, yo continué mi vida normal. Seguí asistiendo a las cenas familiares mensuales en casa de Rafael y Valeria, sonriendo, brindando, fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora observaba todo con ojos diferentes. Notaba cómo Rafael evitaba mencionar a papá, cómo Valeria cambiaba de tema cuando alguien hablaba del accidente. Notaba las miradas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía, miradas cargadas de secretos oscuros. En una de esas cenas, Valeria se acercó a mí en la cocina mientras yo servía más vino. «Has estado extraño últimamente, Santiago». «¿Todo bien?
En el trabajo, su voz sonaba casual, pero había algo calculador en sus ojos. Perfectamente bien. Solo mucho estrés con un cliente nuevo. Nada de qué preocuparse. Ella sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. 2 meses después de mi reunión con Mónica, Héctor me citó en su oficina con resultados preliminares. Lo que encontré es peor de lo que pensabas, me dijo, abriendo una carpeta gruesa sobre su escritorio. Tu hermano y su esposa no solo desviaron 15 millones de pesos, llevaban operando un esquema de lavado de dinero a través de la constructora desde hace 6 años, contratos con empresas fantasma, sobrefacturación en proyectos gubernamentales, todo conectado a un cartel de narcotráfico en Sinaloa. Sentí que la habitación giraba. ¿Narcotráfico? Rafael y Valeria no solo habían matado a papá, estaban involucrados en crimen organizado. Eso lo cambiaba todo. Héctor continuó mostrándome documentos, transferencias bancarias a cuentas en Panamá y las Caimán, fotografías de Rafael reuniéndose con conocidos operadores del cartel en restaurantes exclusivos de Polanco. Y aquí está lo que más te va a interesar. Héctor sacó un sobremanila y extrajo una serie de fotografías. Estas son de 2 semanas antes de la muerte de tu padre. Tu hermano reuniéndose con Luis, el Tornillo García, un mecánico que trabaja para el cartel, haciendo desaparecer vehículos y sabotajes. Este hombre tiene antecedentes por homicidio vehicular en 3 ocasiones diferentes, siempre relacionados con sabotaje de frenos. Las fotografías mostraban claramente a Rafael entregándole un sobre a El Tornillo en un estacionamiento. La fecha y hora estaban marcadas en la esquina inferior. Octubre 11, 3 años atrás, 4 días antes de la muerte de papá. ¿Tienes el recibo del pago que Mónica mencionó? Héctor me preguntó. Lo tengo fotografiado. Mónica me lo envió por correo encriptado la semana pasada. Perfecto con esto y el testimonio de Mónica, más la evidencia del fraude financiero y el lavado de dinero, tiene suficiente para ir con la Fiscalía General. Pero Santiago, necesitas entender algo. Tu hermano tiene conexiones peligrosas. Si vas tras él, tienes que estar preparado para las consecuencias. Podría intentar eliminarte como eliminó a tu padre. Esa advertencia me persiguió durante semanas mientras preparaba mi siguiente movimiento. Contacté a un abogado penalista de alto perfil, Arturo Mendoza, quien había llevado casos contra el crimen organizado antes. Le presenté toda la evidencia, y él estudió cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Esto es oro, Santiago. Tienes un caso sólido, no solo por el asesinato de tu padre, sino por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero necesitamos más. Necesitamos que Rafael o Valeria confiesen, o al menos que uno de ellos implique al otro. ¿Sugieres que los confronte?, le pregunté. Arturo negó con la cabeza. Sugiero que los hagas creer que alguien más sabe la verdad y está dispuesto a hablar. Alguien a quien teman más que a ti. Diseñamos una trampa elaborada. Le pedí a Mónica que enviara un correo anónimo a Valeria desde una cuenta imposible de rastrear. El mensaje era simple, pero devastador. Sé lo que hicieron con los frenos del Mercedes. Sé lo del dinero del cartel. Tienen 48 horas para transferir 5 millones de pesos a esta cuenta. O todo va a la fiscalía y al cartel. Firmado. Alguien que estuvo ahí. La reacción fue inmediata y exactamente lo que esperábamos. Héctor había colocado dispositivos de escucha en la casa y oficina de Rafael días antes, con una orden judicial que Arturo había conseguido presentando
evidencia preliminar a un juez de confianza. Las grabaciones de las siguientes 48 horas fueron oro puro para nuestro caso. Rafael y Valeria entraron en pánico total. Ella gritaba histérica: «Te dije que contratar a el tornillo era un error. Te dije que alguien nos había visto». Rafael intentaba calmarla. «Allí y nos vio. Esto tiene que ser un farol. Tal vez es Santiago. Tal vez Mónica le dijo algo». La voz de Valeria subió de tono. «Sí, y Santiago. Tenemos que hacer con él lo mismo que hicimos con su padre. No podemos arriesgarnos». Esas palabras grabadas en audio cristalino, confesando el asesinato de papá y amenazando mi vida, fueron suficientes. Arturo y yo nos reunimos con el fiscal general al día siguiente, presentando un expediente completo con todas las evidencias: fotografías, grabaciones, documentos financieros, testimonios. El fiscal, un hombre serio, llamado Rodrigo Torres, revisó todo durante 3 horas sin decir una palabra. «Esto es suficiente para órdenes de arresto inmediatas», finalmente dijo. «Pero necesito que entienda, señor Velázquez, que esta investigación va más allá de su hermano. El cartel de Sinaloa tiene infiltración en varios niveles de gobierno. Este caso será de alto perfil y usted estará en peligro. Estoy preparado. Lo he estado desde que supe la verdad. Mi padre merece justicia, sin importar el costo». La operación se llevó a cabo una semana después, coordinada entre la Fiscalía General, la DEA y elementos de la Policía Federal. Arrestaron a Rafael en su oficina a las 6 de la mañana, esposándolo frente a todos sus empleados mientras le leían sus derechos. Valeria fue detenida simultáneamente en su clase de yoga en Polanco. El Tornillo García fue capturado en Naucalpan, encontrando en su taller evidencia física del Mercedes de papá, piezas que nunca había destruido completamente. Las noticias explotaron. Los titulares gritaban sobre el heredero empresario que asesinó a su padre por una fortuna y conexiones con el narcotráfico. Las cámaras me perseguían constantemente, pero Arturo había preparado un comunicado simple y devastador. Mi padre fue asesinado por la codicia de quienes debían amarlo. Hoy comienza la justicia. El juicio duró 8 meses y fue mediático en cada etapa. La fiscalía presentó evidencia irrefutable. Las grabaciones de Rafael y Valeria, confesando el asesinato, se reprodujeron en la sala ante jueces, periodistas y una familia rota. Vi a Valeria llorar en el estrado, no por remordimiento, sino por ser capturada. Vi a Rafael tratar de culpar a todos menos a sí mismo, alegando que papá lo había provocado, que lo había tratado como basura toda su vida, que merecía lo que obtuvo. Mónica testificó con valentía a pesar de las amenazas. El Tornillo, buscando reducir su sentencia, confesó todo, describiendo con detalles técnicos cómo había saboteado los frenos del Mercedes para que fallaran específicamente en una curva peligrosa de la autopista. Héctor presentó toda la evidencia financiera, mostrando el rastro completo de dinero desde el cartel hasta las cuentas offshore de Rafael y Valeria. El veredicto llegó en marzo, casi 4 años después de la muerte de papá. Rafael fue condenado a 45 años de prisión por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, más cargos adicionales por fraude y lavado de dinero. Valeria recibió 35 años como cómplice. El Tornillo obtuvo 30 años. No habría posibilidad de libertad anticipada para ninguno de ellos. Cuando el juez leyó la sentencia, Rafael me miró desde su lugar en el banquillo. Su rostro mostraba odio puro,
sin rastro del hermano que alguna vez conocí. Esto es tu culpa, gritó, mientras los guardias lo arrastraban fuera de la sala. Papá siempre te quiso más. Siempre fuiste su favorito. Yo solo tomé lo que me correspondía. Sus palabras resonaron en la sala vacía después de que se lo llevaran, pero ya no me afectaban. Ese hombre nunca fue realmente mi hermano, solo un extraño que compartía mi apellido, la herencia de papá. Lo que quedaba después de recuperar los fondos desviados pasó completamente a mí, según el testamento original. La constructora la vendí a una empresa internacional. No podía dirigir un negocio manchado con la sangre de mi padre. Con ese dinero establecí la Fundación Ricardo Velázquez, enfocada en apoyar a víctimas de crímenes violentos y sus familias. Mónica ahora trabaja como directora administrativa de la fundación, finalmente libre del chantaje que la ató durante años. Pablo, su hijo, sigue en su institución especializada, pero ahora con fondos asegurados de por vida, gracias a un fideicomiso que establecí personalmente. Ella me salvó dándome la verdad cuando hubiera sido más fácil seguir en silencio. Visito la tumba de papá cada domingo. Ahora su lápida tiene una inscripción nueva que mandé grabar después del juicio. Ricardo Velázquez, empresario, honrado, padre amado, justicia servida. A veces me pregunto si papá sabía, en sus últimos momentos, antes del accidente, que Rafael lo había traicionado de esa manera final y definitiva. Espero que no. Espero que sus últimos pensamientos fueran de paz, no de la traición de quien llamó hijo durante 40 años. Rafael y Valeria envejecerán en prisión, sus juventudes consumidas por barrotes y arrepentimiento que llegó demasiado tarde. El imperio criminal que construyeron se desmoronó, llevándose con él a otros 15 miembros del cartel que fueron arrestados en operaciones subsecuentes. La constructora que papá edificó con honestidad durante 4 décadas fue salvada de la corrupción, su legado finalmente limpio. En cuanto a mí, continuó mi trabajo como auditor forense, pero ahora con un propósito más profundo. He ayudado a resolver otros 4 casos de fraude familiar desde entonces. Casos donde hijos traicionaban a padres, hermanos robaban a hermanos. Cada caso resuelto es una pequeña victoria por papá, una forma de honrar su memoria combatiendo la misma codicia que lo mató. La verdad es que nunca superas perder a tu padre de esta manera. Nunca olvidas el momento en que descubres que tu propia sangre lo traicionó. Pero aprendí algo crucial en estos años. La justicia no trae de vuelta a quien perdiste, pero te permite dormir por las noches, sabiendo que hiciste lo correcto. Y a veces, en este mundo de traiciones y mentiras, eso es todo lo que puedes esperar.